Muy buenas noches. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China quería darles la más cordial bienvenida a la conferencia Corazón y COVID-19, donde nuestro especialista, el doctor Federico Punchinchay, compartirá con nosotros las investigaciones más recientes en su campo, la cardiología, y veremos cómo este virus afecta a las personas cuando tienen una condición cardíaca. Como todas las conferencias de la PCHE, estamos transmitiendo vía Zoom y en simultáneo por Facebook Live. Los invitamos para que desde ahora nos hagan llegar sus preguntas en el chat para ser respondidas después de la conferencia. Fico, gracias por estar con nosotros de manera virtual. En nombre de la Asociación Peruano-China te doy la más cordial bienvenida y te cedo el espacio ya que en tu presentación nos hablarás de tu trayectoria académica y profesional. Muchas gracias, Claudio. Bueno, ante nada, agradecerle a la Asociación Peruano-China por la invitación y la oportunidad de dar esta charla, ¿no? Y básicamente elegí este tema porque aproveché la coyuntura actual de la pandemia global por el COVID-19 y el tema en cuanto a mi especialidad, ¿no? Que son las enfermedades cardiovasculares. Un poco para darme a conocer, yo estudié en Cayetano Heredia, eh, me formé como médico cirujano y posteriormente me fui a España a hacer mi especialidad en cardiología. Estuve al norte, en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, donde hice cardiología. También estuve en Barcelona, ¿no? En el Hospital Valdebrón, donde hice eh, la rotación de cuidados intensivos coronarios, ¿no? Que es uno de los mejores hospitales del mundo. Posteriormente volví a Asturias, ¿no? Que la considero como mi segunda casa para hacer la subespecialidad de cardiología intervencionista y hemodinámica, ¿no? Y soy actualmente de los pocos superespecialistas formados completamente en Europa que hay en el Perú. Estuve un tiempo, pocos meses, trabajando en España, en el Hospital Carmen Severo Ochoa, en Asturias, como cardiólogo general, y actualmente me dedico a hacer cardiología clínica en consulta privada y también continuar con la tradición familiar de ver medicina herbolaria china, ¿no? Entonces, ¿de qué les voy a hablar? Pues de la importancia de la relación entre el COVID-19 y las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo afecta el COVID al sistema cardiovascular? De la hipertensión arterial, que es una enfermedad muy prevalente a nivel mundial y como cabe en el Perú, y la relación con el COVID-19 y algunas recomendaciones. La información que les voy a dar es actualizada a día de hoy. Es lo que hay publicado a día de hoy sobre el COVID-19 y enfermedades cardiovasculares. Yo tomo como referencia el New England Journal of Medicine, que es la revista médica más importante y prestigiosa a nivel mundial, y mi escuela, que es la Asociación Europea de Cardiología, ¿no? La Sociedad Europea de Cardiología, que es la de la cual he sacado las recomendaciones. Entonces, primero, cuando uno habla de COVID, ¿qué es lo que refiere, no? Primero que el COVID son unas siglas en inglés que quieren decir enfermedad por coronavirus 19, ¿no? Actualmente estamos en un estatus de pandemia desde marzo del 2020. Este virus ha generado un impacto sin precedentes en la economía y salud global, y es la que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Por coronavirus. Ya habrán escuchado en las noticias que siempre hablan del SARS-CoV-2, pues se refiere a este síndrome, ¿no? Los datos actualizados a día de hoy, ¿no? Me entré a la página por la mañana y actualmente tenemos más de 10 millones de infectados a nivel mundial, tenemos más de medio millón de muertes. En el Perú ocupamos el sexto lugar en infectados y estamos llegando a los 300.000 casos y estamos también llegando a las 10.000 muertes, ¿no? Que ocupamos el puesto número 10 a nivel mundial. Entonces, a principios de año, cuando recién esto surgía, no sabíamos nada, obviamente, porque era una enfermedad nueva. Entonces, empezaron a surgir los estudios chinos, ¿no?
y como toda enfermedad nueva empezaron a estudiarla desde un principio. Primero viendo los síntomas, ¿no? Viendo en qué personas era más severo, en qué personas, qué asociaciones con otras enfermedades habían. Y es debido a estos estudios de los cuales surgió la información que la gente mayor se enfermaba más, tenía más riesgo de infección severa, y la asociación con enfermedades cardiológicas, ¿no? La gente hipertensa, la gente que tiene diabetes, la gente obesa, la gente que sufre, ha tenido un infarto, pues ya se les iba asociando con mayor gravedad de la enfermedad. Entonces, es lo que sabemos ahora, ¿no? Primero, ¿qué son factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Son condiciones que por sí mismas tenemos, de hecho de tenerlas, tenemos más riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca en un futuro. Entonces, ya comparando estos factores de riesgo cardiovasculares con el COVID, hemos encontrado similitudes. Por ejemplo, el sexo masculino. El hecho de ser hombre, tenemos más riesgo de tener enfermedades cardíacas, ¿no? También tenemos más riesgo de tener enfermedad severa por COVID-19. La edad avanzada. A mayor edad, más riesgo de sufrir enfermedades del corazón, y también tenemos más riesgo de sufrir una enfermedad severa por COVID-19. Los diabéticos tienen mucha enfermedad del corazón y también tienen mayor riesgo de enfermedad severa por COVID-19. Los hipertensos, de mucho tiempo, también tienen mucha enfermedad cardíaca y también tienen mayor riesgo de sufrir enfermedad severa por COVID-19. Los obesos, por el hecho que los obesos tienen casi siempre diabetes, son hipertensos, pues también tienen mayor riesgo de sufrir una enfermedad severa por COVID-19, ¿no? Y los pacientes ya con enfermedades cardíacas establecidas, ya sea como insuficiencia cardíaca, que hayan sufrido infartos, ¿no? Hipertensos de larga evolución, los pacientes con arritmias, pues todos ellos forman parte de la población vulnerable, ¿no? Que estamos viendo que tienen mayor riesgo de sufrir una enfermedad severa por COVID. Insisto en enfermedad severa por COVID porque no es lo mismo que mortalidad, que son cosas distintas. Actualmente, el estudio más grande que he encontrado, también es del New England, ha sido publicado el 1 de mayo del 2020, ¿no? Ya no solamente eran pequeños estudios chinos, sino que ya eran grandes hospitales, ¿no? De toda Asia, Europa y América del Norte. Entonces se recolectaron datos desde diciembre del 2019, que inició la epidemia primero en China, y luego se extendió como una pandemia a nivel mundial, hasta marzo del 2020, ¿no? Y quisieron recolectar los datos para valorar cómo el tratamiento, la enfermedad cardiovascular, afectaba la mortalidad por el virus COVID-19, ¿no? Entonces, juntaron un total de 8.910 pacientes infectados por COVID-19, de los cuales murieron 515, ¿no? Que es una mortalidad del 5.8%, y se dieron 8.395 altas. Ojo, que estos datos son de países de primer mundo, donde el sistema de salud pública es muy desarrollado y muy bueno, ¿no? La mortalidad también depende de cada país, ¿no? Un país subdesarrollado de tercer mundo como el nuestro, probablemente la mortalidad sea mayor, ¿no? Y luego, lo que voy a mencionar, puede haber cierta variación. ¿Qué encontraron? ¿No? Factores de riesgo independientes de mortalidad intrahospitalaria. ¿Qué quiere decir esto? El simple hecho de tener esta condición, que les voy a mencionar en un momento, ya implica un riesgo de muerte, ¿no? El hecho de tener tal cosa implica que me voy a morir más de la persona que no la tiene, con respecto a la persona que no la tiene. Entonces, la edad, ¿no? 65 años. Hay un punto de corte. El hecho de tener 65 años tiene una mortalidad casi el doble que el que no la tiene, que es el 4.9%. Enfermedad coronaria. El hecho de tener enfermedades del corazón, ya como un infarto, tiene una mortalidad del 10% versus 5.2%
del que no la tiene, o sea, casi el doble. Insuficiencia cardíaca, una mortalidad casi del triple, 15%, versus 5.6 del que no la tiene. Arritmias, no especifican qué arritmias, ¿sí? Pero el simple hecho de tener arritmias tiene una mortalidad también casi el doble del que no la tiene. EPOC, ¿qué es un EPOC? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué quiere decir eso? Pues es los pacientes que han fumado muchísimo o gente que ha trabajado en la mina y que tiene el pulmón tan afectado que actúa como si fuera un asma del adulto, ¿no? También tiene una mortalidad bastante alta, del 15% versus 5% del que no la tiene. Fumadores activos, ¿no? El que fuma tiene una mortalidad casi del doble del que no la tiene. Otros hallazgos importantes, ¿no? Que pensábamos que podrían tener cierta relación, ¿no? No aumenta la mortalidad intrahospitalaria, o sea, si estás en el hospital y tienes esta condición, no quiere decir que te vas a morir más. Los inmunosuprimidos, ¿no? Mucha gente empezó a hablar de inmunosuprimidos. Es cierto que lo han mencionado como un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad severa, pero en este estudio no han encontrado que se mueran más que un no inmunosuprimido. ¿Quién es un inmunosuprimido? Pues es gente que tiene el sistema inmune bajo, las defensas bajas, ¿no? Gente que tiene cáncer, que está en quimioterapia, gente con enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea. Ojo que la artritis reumatoidea no es artrosis. Artrosis es el dolor articular que la gente mayor tiene por el trabajo, ¿no? La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. La raza, ¿no? El hecho de ser chino, el hecho de ser blanco, negro, no implica que te puedas morir más o menos. Dislipemias. ¿Qué son dislipemias? Pues son alteraciones de los lípidos, del colesterol alto, en pocas palabras, ¿no? Triglicéridos altos. Tampoco hay asociación que aumente la mortalidad en el hospital. Diabetes, ¿no? Tampoco se encontró que se mueran más los diabéticos en el hospital. No mencionan la obesidad. Entonces, dejo claro en esto porque hemos mencionado muchas veces, hemos escuchado en las noticias, que población vulnerable, diabetes. Sí, estoy diciendo, esto es mortalidad, muerte dentro del hospital. Son cosas distintas, ¿no? No encontraron relación de daño-beneficio. La terapia con antiplaquetarios, ¿no? Gente que toma aspirina, tranquilos, ¿no? No hay ninguna relación que haga daño o beneficio. Betabloqueantes son medicamentos que usamos mucho los cardiólogos, tanto para tratar la hipertensión como pacientes con insuficiencia cardíaca o arritmias, ¿no? Por ejemplo. Tampoco hay asociación. Para los diabéticos, el tratamiento con insulina, sus pastillas para la diabetes, tampoco no hay relación que cause daño o beneficio. Muy bien, entonces resumiendo, hemos visto el impacto del COVID y que tiene sobre las enfermedades del corazón, ¿no? Viendo que la mortalidad aumenta llegando casi al triple en algunas ocasiones, ¿no? Y manteniéndose casi el doble en los pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca. Ahora vamos a ver el por qué, ¿no? ¿Cómo afecta el COVID al sistema cardiovascular? Bueno, si me siguen, este es el virus del COVID, el coronavirus 19, ¿no? Esta corona tiene espículas, que es lo que utiliza el virus como llave, por así decirlo. Esta llave interactúa con la puerta de entrada de la célula, ¿no? A través del AC2. Esto lo han escuchado mucho en las noticias porque lo han estado mencionando mucho. ¿Qué quiere decir AC2? Es una enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues es la encargada de convertir angiotensina, que son moléculas que sirven como cardioprotectoras, ¿no? Protegen al sistema cardiovascular. Entonces, es ahí mismo donde este virus ingresa. Una vez que ingresa, es un fenómeno que se llama endocitosis, genera una infección, libera su material genético, el ARN, engaña a la célula que hace
que fabrique su propio material, ¿no? Y arma un montón de virus, y luego salen por exocitosis al resto del cuerpo, ¿no? A través de la sangre, ¿no? Y a través de fluidos, ¿no? Como fluidos por la saliva, ¿no? Que es lo que genera el contagio, ¿no? Entonces a los médicos nos encanta hacer cosas complejas y complicadas que no entiende nadie, ¿no? Entonces, este diagrama de aquí, este dibujo, es de la Sociedad Europea de Cardiología, que trata de explicar cómo el virus actúa a nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Primero que esta entrada, esta puerta, se encuentra en el pulmón y en el corazón, ¿no? Por eso es que afecta tanto al pulmón y al corazón. Una vez que entra al pulmón, que es la vía de entrada, genera una inflamación muy grande, ¿no? En todo el cuerpo, en todo el organismo, ¿no? Una inflamación muy grande que puede llegar al mismo corazón y a los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos, las coronarias forman parte de los vasos sanguíneos. Entonces, esta inflamación puede generar infartos, ¿no? Por esta inflamación que genera que se formen trombos. Esta inflamación puede irse al corazón, ¿no? Y generar lo que llamamos una miocarditis. Ojo que una infección directa al corazón, una vez que entró al pulmón y luego entró a la sangre y llega al corazón y lo puede infectar, también causan una miocarditis, que es una inflamación o una infección del corazón, ¿no? Esto nos lleva a que podamos tener una insuficiencia cardíaca porque el corazón funciona mal. Y tanto, y sin llegar a ser, por ejemplo, que la inflamación o la infección no sea tan grande, puede ocurrir simplemente un daño miocárdico, daño del músculo cardíaco, o simplemente por el hecho de la inflamación, de la infección, y que el cuerpo está trabajando mucho, el corazón también sufre, y eso se llama daño miocárdico. Esto, si progresa, también puede llegar a ser una miocarditis y ocasionar insuficiencia cardíaca o arritmias. Entonces, haciendo un resumen mucho más nítido, sin tanto dibujo que confunde un poco al que no es médico, pues hice un resumen un poco algo más fácil, ¿no? La inflamación y la infección por el COVID-19 puede ocasionar una miocarditis, inflamación o infección del corazón, que nos lleva a insuficiencia cardíaca. Que no, puede ocasionar injuria miocárdica. Una injuria miocárdica puede también ocasionar una miocarditis y viceversa. La injuria miocárdica también puede llegar a una insuficiencia cardíaca, ¿no? O a generar arritmias. Y la misma miocarditis también, arritmias. Que no, que la inflamación afecta las coronarias, ¿no? Obviamente que las coronarias tienen que estar enfermas, ¿no? Con el colesterol que hemos acumulado en tantos años, ¿no? Esto puede ocasionar infartos, ¿no? Que llamamos un síndrome coronario agudo, pero en términos generales, en términos populares, es un infarto. Muy bien, entonces ya vimos la relación estrecha que hay entre el COVID-19 y las enfermedades cardiovasculares. Ya vimos el por qué, cómo afecta el virus en sí al sistema cardiovascular y que puede explicar por qué hay tanto impacto negativo, ¿no? Y ahora vamos a ver la hipertensión, ¿no? La relación entre la hipertensión arterial y el COVID-19. Bueno, ¿qué sabemos de la relación entre hipertensión arterial y COVID-19? Sabemos que es la población vulnerable, que ya lo hemos hablado y es lo que nos han dicho desde el principio de la pandemia. Según el estudio que les puse, sabemos que se mueren más en los hospitales. Los hipertensos, por sí mismos, por el hecho de ser hipertensos, se mueren más en los hospitales. No se conoce el mecanismo de acción exacto, pero se cree que tiene que ver con lo que expliqué al inicio, ¿no? Que con el sistema renina-aldosterona, angiotensina-aldosterona, que es el que se encarga de regular la presión, manejar los líquidos y el sodio, ¿no? Y este receptor, ¿no? Hay una estrecha relación. Entonces, el hecho que el virus actúe aquí, entre a través de esta enzima, de esta puerta de entrada, dicen que genera un desbalance de este sistema, que es el encargado de regular la presión, por así decirlo, ¿no? Entonces, este desbalance se cree que es el que ocasiona
tanta severidad, ¿no? Con la hipertensión. Entonces, como les había mencionado, esta puerta de entrada es una enzima que se encarga de fabricar moléculas que van a proteger al sistema cardiovascular. Por eso, el hecho que el virus entre a través de él es una posible explicación de lo que esté pasando y por qué la gravedad de la situación ante la hipertensión. Otra discusión que hubo cuando recién salió la pandemia era el uso de antihipertensivos, ¿no? Muchos de los medicamentos que usan los pacientes, los hipertensos, actúan a este nivel, ¿no? Al nivel de este receptor, de esta enzima, ¿no? Hay dos familias muy grandes, ¿no? Que se llaman YECAs. No les va a sonar la familia porque es un término médico, ¿no? Pero les puse aquí los nombres comerciales. El captopril, hay gente que le llama Capoten, el enalapril, el lisinopril. Hay otra familia que se llama ARA2, losartán, valsartán, irbesartán, olmesartán, ¿no? Entonces, al estos fármacos actuar a ese nivel, a principios de año surgieron las alarmas, ¿no? ¿Por qué? Porque sospechaban que el uso de estos medicamentos tuvieran un efecto perjudicial. Entonces quedaba la duda si suspenderles este tratamiento o cambiarles por otra cosa, ¿no? No había duda, como les mencioné. Entonces la Sociedad Española de Cardiología sacó un comunicado que recomendaba no suspender el tratamiento porque no había evidencia científica, ¿no? Eran creencias y estudios in vitro en laboratorio en los cuales es cierto que estos fármacos, al inhibir a esa molécula de entrada del virus, pensaban que, como el cuerpo, primero que el cuerpo es sabio, ¿no? Entonces, si estas moléculas inhiben, voy a retroceder para explicarlo bien, si la medicación actúa a este nivel bloqueando a esta enzima. Entonces, el cuerpo es sabio, ¿no? Si tienen una molécula que bloquea esta enzima, lo que va a hacer el cuerpo es generar más de esta enzima para contrarrestar el efecto. Entonces, eso era lo que pensaba que podía estar causando el daño, ¿no? Y por eso algunos pensaban que era mejor suspender el tratamiento. Pues ahora sí tenemos información, ¿no? Otra vez en el New England, esto es un estudio hecho en Lombardía, Italia, una de las zonas más afectadas por el virus. Puse una foto ahí porque una vez que termine esto, pues el que pueda viajar a conocerlo, pues es una ciudad muy turística, al parecer, ¿no? Ellos evaluaron directamente el sistema renina, el uso de estos medicamentos y el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron? Pues que no hay evidencia de que el uso de estos medicamentos incrementen el riesgo de sufrir infección por el COVID o que te mueras más, ¿no? Otro estudio más, también en la prestigiosa revista médica New England, ¿no? Este estudio fue hecho en Nueva York. Puse unas fotos que las hice yo hace 2 años en el Central Park y en la Estatua de la Libertad. Y ellos también evaluaron lo mismo, ¿no? El uso el impacto del COVID sobre el uso de la medicación antihipertensiva, tanto los que le mencioné, los YECAs o los ARA2, como otras familias que también son bastante usadas, ¿no? Como los calcio antagonistas. Por ejemplo, yo uso mucho el amlodipino, no es un ejemplo. O los betabloqueantes o tiazidas, que son fármacos que también yo suelo asociar mucho cuando tienen la presión muy alta y no va a ser suficiente solamente con una sola pastilla. Ellos tampoco encontraron asociación entre fármacos antihipertensivos y el COVID. No hay relación que por tomar esto te vas a infectar más o vas a tener una enfermedad más severa, ¿no? Y estos estudios son recientes, ¿no? El anterior era el del 1 de mayo y este es el del 6 de mayo de este año, ¿no? Información reciente y actualizada. Que luego en un futuro puede cambiar, a lo mejor,
pero es la mejor información que tenemos hasta el momento. Ahora, muy bien, traté de explicarles un poco el porqué y el impacto, ¿no? Ahora vamos a ver las recomendaciones. A mí, yo como hipertenso, yo como paciente cardiológico, en mi casa, ¿qué hago en una cuarentena, no? Entonces, estas recomendaciones son de la Sociedad Europea de Cardiología y vamos a dividirlas en 3 partes, ¿no? Cómo prevenir la infección, estilos de vida saludables y recomendaciones médicas. Primero, lo mejor es no infectarse, así de simple, ¿no? Entonces, la prevención es lo que todos ya sabemos y lo que nos ha estado repitiendo hasta el cansancio. Uso de mascarillas, ¿no? Distanciamiento social, estar alejado de gente que tenga enfermedad, y tenemos que asumir que todos están infectados, por eso hay que mantener siempre nuestra distancia, lavado de manos, y si toses o estornudas, pues cubrirse con un pañuelo, un papel o el antebrazo. Estilos de vida saludables, ¿no? ¿Qué recomiendan ellos en cuanto a la cuarentena? Pues tomar agua, ¿no? Tomar agua, té, café, y aprovechar el tiempo. Vayan a un lugar que se sientan cómodos, a una terraza, al jardín, a la sala, pásenla bien. ¿Cuánto de agua podemos tener? Pues podemos tomar, pues generalmente recomendamos 2 litros. A los pacientes cardiológicos no recomendamos tomar tampoco tanto líquido porque los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que son los que se llenan de líquidos, si toman mucho líquido es peor porque pueden agravar la situación. Entre 1,5 litros y 2 litros, ¿no? Y ojo que la gente mayor pierde el estímulo de la sed, ¿no? Cuando somos muy mayores, uno ya no toma tanta agua, ¿no? Entonces hay que obligarnos a tomar entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día, ¿no? ¿Una persona sana debería tomar? Sí, debería tomar más, claro, pero yo me estoy refiriendo a pacientes cardiológicos. Ejercicio, ¿no? Ejercicio, caminar. Están cerrados los gimnasios, pero a mis pacientes siempre les recomiendo caminar, porque hay gente mayor que no puede estar tampoco haciendo ejercicios muy extenuantes. Entonces, caminar es muy buen ejercicio, ¿no? El que puede salir al jardín, el que tiene jardín, y ahora que hay más libertad, pues se puede salir al parque, pero también siempre con cuidado. Si no hay nadie caminando, hay muy poca gente, salgan con sus mascarillas, no corran, no troten, caminen un poco rápido si gustan, ¿no? Y siempre manteniendo la distancia, ¿no? Y cuando uno hace deporte, pues suda y exhala más, entonces la distancia tiene que ser aún mayor. Distraerse, ¿no? Lean un libro que les guste, hagan actividades de jardinería, ¿no? Esto sobre todo para evitar un poco la ansiedad del encierro, ¿no? Pueden hacer yoga, ejercicios de respiración, ¿no? Socialicen, no se olviden de socializar, no pueden usar las redes sociales, métodos virtuales, ¿no? Eviten estos mensajes negativos y lo que llamamos nosotros fake news, ¿no? Las noticias falsas que están por todos lados, ¿no? Que ha salido tal medicamento que te va a mejorar, que luego yo por WhatsApp también me llegaron recetas médicas de fórmulas que decían que eran contra el COVID, luego que la gente se había reinfectado y que iba mucho peor. No, traten de evitar todo eso y leer solamente fuentes confiables, ¿no? Como les he dicho yo, ¿no? Nosotros tenemos la facilidad de ver las revistas médicas y no confiarnos de poner simplemente en Google y creernos cualquier cosa, ¿no? Y lo otro es la dieta. Hay que comer bien, ¿no? Hay que comer saludable. Entonces, en cuanto a la dieta, pues, términos generales, pues recomendamos para los pacientes cardiológicos siempre una dieta baja en sal y baja en grasas, ¿no? Aquí les puse un link que es Dieta Mediterránea, que es una dieta cardiosaludable que la recomiendan todos los cardiólogos a nivel mundial.
pueden entrar a verla, pero es una dieta más europea, ¿no? Es un poco difícil de seguir o acoplarla a nuestro Perú. Entonces yo a mis pacientes personalmente les doy también una dieta que me traje de España, que es una dieta de 1800 kilocalorías, que el paciente va a elegir más o menos lo que quiere comer, siempre siguiendo ciertos parámetros, ¿no? Evitar el consumo excesivo de carbohidratos refinados, ¿no? ¿Qué son carbohidratos refinados? Pues las pastas, ¿no? El pan blanco, ¿no? El arroz, los tallarines, las galletas, todo lo rico, ¿no? Todo eso, pues evitarlo. Ya les había dicho que el ejercicio físico no hay que ser maratonistas, no hay que ir al gimnasio todos los días, basta con caminar 30 minutos todos los días. Antes se pensaba que con con hacer ejercicio 5 veces al día era suficiente, ¿no? Ahora lo recomendamos todos los días por lo menos 30 minutos. No fumar, fumar es muy malo, ya hemos visto que la gente se muere más, ¿no? Ya sea por el COVID o por el corazón. Hay que dormir bien, hay que descansar bien y evitar el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Se puede tomar un vaso de vino al día, ¿no? O una cerveza al día o equivalente, ¿no? Más de eso ya es perjudicial. Ahora vamos a las recomendaciones médicas, ¿no? Específicamente la hipertensión arterial. A ver, si yo estoy haciendo mi cuarentena, ¿no? Y estoy en mi casa. Ya hemos visto que no hay necesidad de quitar el tratamiento. Hay que continuar con el mismo tratamiento. No hay que ajustar dosis. Si yo tomaba determinada dosis, 5, 10, 20 miligramos, tengo que seguir igual. No hay ninguna razón por qué cambiar nada por el hecho de estar en pandemia. Continuar con el monitoreo en casa de la presión arterial. Esto no lo hace todo el mundo, pero siempre es recomendable antes de ir a visita con el cardiólogo, pues tomarte la presión uno solo, pues, y apuntarlo una semana, unos días antes de ir al cardiólogo, ¿no? Para saber cómo está uno, ¿no? Y de cuando en cuando tomársela también, ¿no? Porque uno nunca sabe si está bien controlado o no, si no lo ve. Y simplemente recordarles que el objetivo general es tener una presión menor de 140-90, o todos dicen menos de 14-9, es lo mismo. Lo óptimo es menos de 130-80 o 13-8. Para diabéticos, lo óptimo es entre 130-120 y 80. Un paciente hipertenso bien controlado, no hay necesidad que vaya a la consulta presencial de rutina. Si está bien, no hay necesidad que en estado de pandemia, si no hay ninguna emergencia, vaya a su control. Una vez que termine la pandemia, pues ya recién puede ir al control. Puede optar por consultas virtuales. Ahora bien, un paciente hospitalizado, ¿no? Ojo que esto ya sale de lo que les interesa a ustedes, ¿no? Como pacientes o como gente en su casa, ¿no? Pero que sepan que si uno está ingresado y no es una infección grave, simplemente no hay que cambiar de tratamiento, hay que continuar con el mismo tratamiento. Tampoco hay necesidad de ajustar ninguna dosis. Cuando uno ya tiene una enfermedad severa y la presión cae, ¿no? El riñón comienza a sufrir, ahí sí que se tiene que suspender la medicación por obvias razones. Si tienes la presión baja por la infección, ya no necesitas ningún medicamento y va a ser peor si lo tomas. Hay que realizar controles de potasio en sangre, porque todos estos medicamentos afectan también el riñón y el potasio. Y recomendamos siempre que tengan monitorizados a los pacientes por posibles arritmias, ¿no? Sobre todo si sufren de corazón. Y una vez que el paciente tiene que ser intubado y está grave, rara vez van a necesitar antihipertensivos, sino todo lo contrario, necesitan medicamentos que son en su mayoría endovenosos para mantener la presión estable, ¿no? Ahora muy bien, ¿qué pasa si tengo una enfermedad en las coronarias? O también llamado cardiopatía isquémica, o popularmente si ha tenido un infarto, ¿no? O una angina de pecho. Igual, tiene que continuar con la misma medicación, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Los antiplaquetarios, la aspirina, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, el que toma esto tiene que seguir tomando, ¿no?
Los betabloqueantes, igual. Antihipertensivos, igual. Estatinas, ¿qué son las estatinas? Pues son los fármacos para bajar el colesterol, ¿no? Los nitratos son los parches o pastillas que alivian el dolor de la angina. Esto no hay ningún cambio, ¿no? Lo que sí es que si tienen una emergencia, como un dolor de pecho, ¿sí?, típico de un infarto, tienen que llamar, estén o no en pandemia, a emergencias, al SAMU, o ir directamente al hospital o a la clínica. Un infarto va a ser una emergencia con pandemia, sin pandemia, debido a muerte. Y en estos casos no recomendamos interrumpir los controles, ¿no? En el caso de la hipertensión, que es algo más banal, no es una emergencia, está bien controlado, pues en estos casos, si se puede, es recomendable que vayan a sus revisiones con su cardiólogo normalmente, ¿no? O si los síntomas empeoran. Ahora, muy bien, me preguntarán cuáles son los síntomas de un infarto, ¿no? El que ha tenido un infarto o una angina de pecho, ellos ya lo saben, crean. Pero para el resto, pues, no está mal recordarlo, ¿no? Un dolor opresivo, ¿no? Como una plancha en el pecho, ¿no? Siente una plancha, hay gente que siente como un quemor, algo que le arde, y eso se puede ir a la espalda, al brazo izquierdo, al brazo derecho, a la mandíbula. Hay gente que siente que les adormece, se me adormece el brazo izquierdo, se me adormece la mandíbula. También se puede asociar a sudoración, empiezan a sudar frío, a veces tienen náuseas y a veces hasta tienen falta de aire, ¿no? Créanme que esto es un dolor intenso, uno siente que se va a morir y es lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es pedir ayuda, sentarse, acostarse, ¿no? El que ya toma aspirina no tiene por qué tomar aspirina, pero el que no, si tuviera una aspirina, habría que tomarla, ¿no? Y pedir ayuda, ¿no? Estos son los síntomas típicos de un infarto, ¿no? Y la gente que ya lo ha pasado se acuerda mucho, ¿no? Muchos pacientes míos me dicen, cuando yo les preguntaba, señor, ¿es el mismo dolor del infarto? Me decían, sí. O directamente iban por un dolor de pecho y les decía, ¿es el mismo dolor? Me decían, no. Entonces, ya con eso se ahorrarían una visita a una emergencia, por así decirlo, ¿no? Un dolor que duele como un pinchazo a punta de dedo, que dura segundos, ¿no? Que si te tocas te duele, eso es difícil, ¿no? Eso más bien puede ser muscular o de hueso, eso no va a ser un infarto por más que sea en el pecho, ¿no? Un dolor típico de angina, de infarto, es tal cual se los acabo de explicar. Ahora muy bien, pacientes con insuficiencia cardíaca. Igual, continuar con la misma medicación, ¿no? Ellos toman algo distinto, ¿no? Toman metabloqueantes, tienen que ser con la misma medicación. Los que toman antihipertensivos también, y ellos toman medicamentos para orinar, ¿no? Los que se llaman diuréticos. Un ejemplo es la furosemida, ¿no? Eso no hay que cambiarlo en lo absoluto. No interrumpir sus controles por su cardiólogo o solicitar revisión pronta si sus síntomas empeoran, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de no ir a su control y omitir que están un poquito peor, por ejemplo, les comento, ¿no? Gente que empieza a fatigarse un poquito más, o gente que se empieza a hinchar más o a subir de peso más, quiere decir que está peor, ¿no? Porque está acumulando más líquido, ¿no? Muchos de los pacientes con insuficiencia cardíaca dicen, uy, engordé en una semana 1 kilo, 2 kilos. Pero no es que hayan engordado, es que están peor y están acumulando más líquido, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de consultar o ir a su cardiólogo va a evitar que tengan que ingresar a un hospital o a una clínica. Y simplemente con aumentar la dosis del diurético se podrían ahorrar eso. Ahora muy bien, gente que no tiene insuficiencia cardíaca y diga, ¿cuáles son los síntomas? Pues, la falta de aire, ¿no? Falta de aire con los esfuerzos, la fatiga. Cada vez que subo una escalera, cada vez que hago un esfuerzo, me falta el aire. Eso puede ser un síntoma, ¿no? Si dejo de hacer el esfuerzo, se me pasa. Eso es lo típico. Otro síntoma, se me hinchan las piernas, se me hinchan los pies, ¿no? Se me hinchan bastante. Entonces, y cuando me acuesto, desaparecen. Me levanto como nuevo, pero conforme pasa el día, se me hinchan, ¿no? Eso también puede ser insuficiencia cardíaca.
Si de repente ya no puedo dormir bien, ya no puedo dormir con una almohada porque no respiro bien, tengo que poner 2, 3, dormir casi semisentado, pues eso también puede ser insuficiencia cardíaca, ¿no? Y si estás durmiendo por las noches y tienes que despertarte bruscamente con falta de aire, el hecho de abrir la ventana a buscar aire, pues eso también es un síntoma de insuficiencia cardíaca. Arritmias, ¿no? Ya hemos visto los pacientes con hipertensión, con enfermedad coronaria, con insuficiencia cardíaca, falta el último grupo de enfermedades cardíacas, que son las arritmias, ¿no? Igual, continuar con la misma medicación. El que toma antiarrítmicos, continúe con su antiarrítmico a la dosis habitual. El que no toma antiarrítmicos, pero que toma medicamentos para controlar la frecuencia del corazón, igual, ¿no? Aquí les puse ejemplos. Mucha gente toma beta bloqueantes, el atenolol, bisoprolol, metoprolol son los más comunes. Otros toman calcio antagonistas, ¿no? Como el dieltacean o verapamilo, igual. Si lo toman, sigan tomándolo a la dosis habitual. Y muchas de las arritmias, sobre todo la fibrilación auricular, tienen que tomar anticoagulantes, ¿no? Ya sea la warfarina o los nuevos, ¿no? Para evitar que se forman coágulos y no les den lo que se llama como infartos cerebrales, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares. Estos tampoco, si están bien, no tienen un empeoramiento, pues pueden hacer consultas virtuales, pero si empeoran, ven que tienen muchas palpitaciones, les falta el aire, pues es recomendable que sí que vayan a sus controles, ¿no? Dependiendo de la gravedad, porque hay arritmias que son muy banales, que no pasa nada, pero hay otras que sí, ¿no? Eso ya depende de cada uno y hay que individualizar algunos casos. Ahora, muy bien, ¿cuáles son los síntomas de las arritmias? Pues las taquicardias, ¿no? La taquicardia, pues mayor de 100 latidos por minuto, sin realizar actividad física, ¿no? Primero quiero decirles que la frecuencia cardíaca, igual que la presión, es algo dinámico. Si yo hago un esfuerzo, si me pongo más tenso, ¿no? Si me pongo a correr, pues la presión va a subir, ¿no? La frecuencia cardíaca va a subir. Entonces, ¿qué es lo anormal? Que si yo estoy tranquilo, estoy sentado, tenga la frecuencia cardíaca muy alta, ¿no? Siento palpitaciones, me molesta, siento que el corazón se me va a salir, ¿no? Si le genera disconfort, dolor en el pecho, o gente que se desmaya con la taquicardia, ¿no? O le falta el aire. Entonces, estos casos sí que son los que da alarma, ¿no? Porque el hecho de tener la frecuencia un poco alta, si está con fiebre, si ha hecho un ejercicio, ha tenido una energía muy fuerte, está peleado, pues es normal, no hay nada ahí. Y el último consejo que les quiero decir es que no se automediquen. Estos medicamentos que se usaban para la COVID, la cloroquina, hidroxicloroquina, que ya no se deberían usar porque ya se ha demostrado desde hace bastante tiempo que no hacen nada, ¿no? Igual que la citromicina, ya desde hace meses no hacen nada, al igual que corticoides, ¿no? La metilprednisolona, o drogas antirretrovirales, que es lo que se está estudiando ahorita que pueden mejorar el COVID, ¿no? Y parece que van bien, ¿no? Entonces, todas estas drogas interaccionan con la medicación cardiológica, ¿sí? Con los anticoagulantes, sobre todo, anticoagulantes y antiarrítmicos son medicación que usamos para controlar la frecuencia del corazón. Entonces, es muy peligroso automedicarse. Yo he visto gente que iba a la farmacia, compraba la cloroquina, la citromicina, había un combo que por ahí me pasaron por WhatsApp que recetaba un médico también con corticoides y con anticoagulantes, ¿no? Entonces, eso es una bomba de tiempo y lo único que van a hacer es o morirse o ir a emergencias de sangrado si es que llegan, ¿no? Entonces, es muy, muy peligroso. Por lo tanto, no automedicarse. Aparte que no hay ningún medicamento a la actualidad contra el COVID. Muchas gracias, ¿no? Cualquier duda o pregunta, pues les dejo mi contacto.
Muchas gracias, Fico. Muy interesante la información y estoy segura los asistentes tomarán en cuenta y pondrán en práctica tus consejos. Ahora vamos a las preguntas y acá hay una que dice, ¿es bueno correr con mascarillas porque pareciera que el corazón se esfuerza más? A ver, lo de los modelos de las mascarillas, ¿no? Yo no soy un experto en eso, pero un poco sentido común. Las mascarillas, las N95, que son para los médicos y no para la población general, por ejemplo, acumulan mucho dióxido de carbono, entonces uno se puede sentir esa sensación de asfixia, ¿no? Una mascarilla que no proteja tanto como la quirúrgica o una de tela, sí que podrían usarlas, ¿no? Para correr, para hacer deporte. Yo no correría porque uno tiene que exhalar, inhalar aire, ¿no? Entonces, efectivamente generan esta sensación de ansiedad. Pero es la norma, ¿no? Si me preguntan como médico, obviamente no recomendaría correr con mascarilla, pero es la norma que ha puesto el gobierno, entonces no queda de otra. Gracias, Fico. Otra pregunta ¿es mejor tomar los medicamentos en la noche? Están hablando de fármacos para tratar el colesterol. Los fármacos para el colesterol se toman de noche. Entonces es mejor tomarlo de noche. Y si uno de los padres ha sufrido un infarto, ¿los hijos están en mayor riesgo? Depende de la edad, ¿no? Uno de los factores de riesgo cardiológicos es que el padre, un familiar directo, haya tenido un infarto a edad temprana. ¿Qué quiero decir con edad temprana? Pues antes de los 45 años, ¿no? Si tu papá ha tenido un infarto a los 40 años, tu tío también, probablemente estés en riesgo. Pero si tu papá, tu tío, el abuelo ha tenido el infarto a los 80, 90, 75 años, eso ya no. Gracias, Fico. ¿Cuál es la diferencia entre la arritmia y acá dice, bradicardia? Sí, arritmia es cuando el ritmo normal, cuando no es el ritmo normal, ¿no? Entonces taquicardia es cuando la frecuencia es más de 100 y bradicardia es cuando la frecuencia es menos de 60. Taqui es rápido, frecuencia cardíaca alta, brady es lento, frecuencia cardíaca lenta, ¿no? Entonces, bradicardia tiene que ver con cuando es severa, cuando tiene que ver con bloqueos del corazón, gente que necesita marcapasos, por así decirlo, ¿no? Y taquicardia es lo contrario, ¿no? Gente con arritmias que generan que la frecuencia del corazón vaya muy rápido. Gracias, Fico. Otra pregunta es, cuando uso mascarilla, siento que me ahogo al caminar una cuadra. Sufro de arritmia cardíaca y tomo propanolol y losartán. ¿Es normal? Como les dije, ¿no? El hecho de tener una mascarilla y no poder respirar bien genera ansiedad, ¿no? Entonces puede ser por eso. Pero de ahí a que genere taquicardia por el hecho de usar mascarilla, yo creo que no. Gracias, Fico. Ahora, hablando del índice de masa corporal y la presión arterial, ¿qué nos podrías decir de los riesgos que hay con el COVID-19? Ya lo había mencionado, ¿no? El hecho de ser obeso, que es un índice corporal más de 30, eres un factor, eres parte de la población vulnerable, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tienes más riesgo de que si te infectas por COVID tengas infección severa por COVID. Más no en el estudio que he mostrado que se muera más si estás ingresado, que son cosas distintas. No por el hecho de ser obeso se va a morir si está ingresado, pero sí por el hecho de ser obeso tiene riesgo de sufrir enfermedad más severa, ¿no? Y otra cosa que quiero aclarar, mientras más obeso, peor, ¿no? Yo les comento porque en España
yo me formé en uno de los centros donde más operaban el corazón. Y uno de los problemas que tenían los cirujanos era la obesidad. ¿Por qué? Porque si los intubaban, luego el intensivista ya no lo podía extubar porque se volvían demasiado dependientes del ventilador. Y eso es por la obesidad. Entonces, es un problema aparte, ¿no? Pero bueno, los datos que tenemos es lo que les había mencionado. La obesidad es parte de la población vulnerable, tiene más riesgo de desarrollar enfermedad severa, más no de morirse en el hospital. Gracias, Fico. La otra pregunta es, ¿qué afectaciones provoca el nuevo coronavirus en el corazón? Esto lo había mostrado, ¿no? Si tiene inflamación o infección directa, miocarditis, inflamación del mismo corazón, que genera insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Porque se inflama tanto y falla inmediatamente, y eso es bastante grave. Luego, el corazón, al tener una infección, también puede sufrir sin simplemente, sin él mismo estar infectado. O sea, la infección por COVID o cualquier infección severa genera que el corazón trabaje más. Y eso se puede llamar injuria miocárdica, ¿no? Y eso te lleva también a arritmias. O si progresa, a insuficiencia cardíaca. Y luego, la inflamación del COVID-19, si afecta a los vasos sanguíneos, genera alteraciones en la coagulación, ¿no? Entonces, gente que tiene enfermedad coronaria puede tener infartos por eso. Son las tres formas que afecta el COVID no solamente el COVID, cualquier infección podría, en teoría, afectar el corazón de esa forma. Gracias, Fico. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Peruano-China por este tiempo que nos has dedicado y habernos brindado consejos muy útiles para prevenir las enfermedades del corazón y además darnos los cuidados que se le debe dar a los pacientes que ya presentan problemas, sobre todo en estos tiempos en que aquellos con comorbilidades deben aún permanecer en cuarentena. Ya Fico les dejó sus datos en la pantalla y los que quieran volver a ver esta conferencia en el Facebook, así como todas las otras conferencias de medicina que realizamos semanalmente, están ahí disponibles. Dentro de la serie de conferencias médicas, el APH les invita el próximo jueves 9 de julio a las 7:30 a escuchar a la doctora Cecilia Ayondejo, especialista en pediatría, en la conferencia La salud de los niños durante la cuarentena. Los esperamos. Pico, muchas gracias. ¿Algunas palabras finales? No, gracias a ti y simplemente espero que los consejos les sean útiles, ¿no? No son solamente míos, sino que vienen de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Y son recomendaciones generales, ¿no? Y no alarmarse tanto y no estar siguiendo consejos o noticias falsas, ¿no? Mucha gente, lo que yo he visto es eso, ¿no? Que gente se automedica y luego llega al hospital desangrado, ¿no? Por lo que te he dicho, ¿no? Eso de la warfarina y estar tomando anticoagulantes por su cuenta y estar tomando medicamentos para el COVID, ¿no? Y acudir a sus controles los que tienen ya enfermedad cardíaca establecida, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias, Fico, y buenas noches con todos.